Capítulo 14. La ley de la expansión. El crecimiento siempre aumenta su capacidad. No hay línea de meta. Comercial de Nike. ¿Ha alcanzado usted el tope de su capacidad? ¿Ha llegado a su pleno potencial como persona? Creo que si usted está leyendo esto, la respuesta es no. Si sigue respirando y sigue estando en sus cabales, entonces tiene usted el potencial de seguir aumentando su capacidad. En su libro If It Ain't Broken, Break It. Si no está roto, rómpalo. Los autores Robert J. Kriegel y Lois Peitler escriben: no tenemos la menor idea de dónde están los límites de las personas. Todas las pruebas, cronómetros y líneas de meta del mundo no pueden medir el potencial humano. Cuando alguien está persiguiendo su sueño, llegará muy por encima de lo que parezcan ser sus limitaciones. El potencial que existe dentro de nosotros es ilimitado y en gran parte está por destapar. Cuando usted piensa en límites, los crea. ¿Cómo avanza hacia su potencial y sigue aumentando su capacidad? He escrito bastante sobre cómo aumentar su eficacia externamente. Usted hace eso incluyendo a otros y aprendiendo a trabajar con las personas, pero la única manera de aumentar su capacidad internamente es cambiar el modo en que usted enfoca el crecimiento personal. Aprender más información no es suficiente, debe cambiar su modo de pensar y debe cambiar sus acciones. ¿Cómo aumentar su capacidad de pensamiento? He oído que la mayoría de expertos creen que normalmente las personas utilizan solo el 10% de su verdadero potencial. Esa afirmación es asombrosa. Si eso es cierto, entonces la persona promedio tiene una inmensa capacidad para la mejora. Es como si poseyéramos muchos cientos de acres de posibilidades, pero mantuviéramos en cultivo solamente un medio acre. Entonces, ¿cómo conectamos con el 90% sin utilizar? La respuesta se encuentra en cambiar cómo pensamos y lo que hacemos. Comencemos mirando cómo necesita usted pensar para aumentar su capacidad. 1. Deja de pensar en más trabajo y comience a pensar qué funcionará o qué funciona. Pregunte a la mayoría de personas cómo pueden aumentar su capacidad y le dirán que trabajando más. Existe un problema en esa solución. Más trabajo no necesariamente aumentará su capacidad. Más de lo mismo normalmente da como resultado más de lo mismo, cuando lo que en realidad queremos es mejor de lo que ya tenemos. Yo caí en esa trampa al principio de mi carrera. De hecho, cuando las personas comenzaban a pedirme que les ayudara a ser más exitosas, mi respuesta era que trabajaran más duro. Yo suponía que su ética de trabajo no era tan buena como la mía y que si sencillamente hacían más serían exitosos. Sin embargo, me di cuenta del error de mi pensamiento cuando comencé a viajar a países en desarrollo en los que muchas personas trabajaban muy duro pero veían poco beneficio de todos sus esfuerzos. Aprendí que el trabajo duro no siempre es la respuesta. Eso me impulsó a comenzar a mirar el modo en que yo enfocaba mi vida de trabajo. Al ser una persona de mucha energía, yo trabajaba duro y seguía adelante durante largas horas, pero sabía que no era tan eficaz como podría ser. Me di cuenta de que el problema era que yo valoraba el esfuerzo por encima de la eficacia. Estaba haciendo muchas cosas en lugar de hacer las cosas correctas. Mi lista de quehaceres cada vez era más larga, pero mi impacto no aumentaba. Entendí que tenía que cambiar mi modo de pensar. Miré todo lo que estaba haciendo y comencé a hacerme la pregunta: ¿qué funciona? Eso es lo que le recomiendo. Descubra lo que funciona para hacer eso. Hágase a usted mismo las tres siguientes preguntas. ¿Qué se requiere de mí que haga? ¿Qué da el mayor beneficio? ¿Qué me da la mayor recompensa? Esas preguntas le ayudarán a enfocar su atención en lo que debe hacer, lo que debería hacer y lo que en realidad quiere hacer. 2. Deje de pensar puedo y comience a pensar cómo puedo. A primera vista las personas o la pregunta puedo y cómo puedo pueden parecer muy similares, sin embargo la realidad es que están a mundos aparte en términos de resultado. ¿Puedo? Es una pregunta llena de vacilación y duda. Es una pregunta que impone limitaciones. Si esa es la pregunta que usted se hace regularmente, está minando sus esfuerzos e incluso antes de comenzar. ¿Cuántas personas podrían haber logrado mucho en la vida, pero no lo intentaron porque dudaban y respondieron no a la pregunta, ¿puedo? Cuando usted se pregunta ¿cómo puedo?, se proporciona a sí mismo una oportunidad de luchar para lograr algo. La razón más común para que las personas no venzan las probabilidades
es que no las desafían lo suficiente, no prueban sus límites, no empujan su capacidad. ¿Cómo puedo? Supone que hay una manera, usted tan solo necesita encontrarla. Cuando era un joven líder, fui desafiado por las palabras de Robert Schuller, quien dijo: ¿qué intentaría usted si supiera que no podría fracasar? Para mí la respuesta era obvia, mucho más de lo que estaba intentando. La pregunta de Schuller me impulsó a pensar fuera del molde. Quise que mi deseo fuese correr más riesgos, empujar más límites, probar mis propias fronteras. Me hizo darme cuenta de que la mayoría de nuestras limitaciones no están basadas en la falta de capacidad, sino en la falta de creencia. Sharon Wood, la primera mujer estadounidense en escalar el monte Everest, dijo de su experiencia: descubrí que no era cuestión de fuerza física, sino cuestión de fuerza psicológica. La conquista estaba dentro de mí propiamente y era penetrar esas barreras de límites autoimpuestos y llegar a lo bueno llamado potencial, el 90% del cual apenas utilizamos. Si usted quiere conectar con ese 90%, pregunte: ¿cómo puedo? Y los logros más grandes se convertirán en un asunto de cuánto y cómo y no de sí. Recientemente un amigo me regaló un libro de Price Pritchett titulado You. En el Pritchett escribe: su excepcionismo, el cual supone usted que se basa en el pensamiento racional y en una evaluación objetiva de datos actuales acerca de usted mismo, está arraigado en la basura mental. Sus dudas no son el producto del pensamiento preciso, sino del pensamiento habitual. Hace años usted aceptó conclusiones erróneas como correctas. Comenzó a vivir como si esas ideas sesgadas acerca de su potencial fuesen ciertas, y cesó el valiente experimento de la vida que le produjo muchos comportamientos victoriosos cuando era niño. Ahora es momento de que encuentre esa fe que tenía usted mismo anteriormente. Si ha pasado tiempo en un ambiente negativo o ha experimentado abuso en su vida, puede que esa transición de pensamiento le resulte muy difícil. Si eso le describe a usted, entonces permítame tomar un momento para alentarle y explicarle algo. Le estoy diciendo que cambie de puedo a cómo puedo, cuando quizá necesita cambiar sus pensamientos de no puedo a cómo puedo. Creo que si ha llegado tan lejos en este libro, entonces en lo profundo de su ser, ya cree que usted puede lograr cosas. Yo también creo que puedo. Creo que Dios ha puesto en cada persona el potencial para crecer, extenderse y lograr. El primer paso para hacer eso es creer que usted puede. Yo creo en usted. El segundo es la perseverancia. Cuando comience, puede que no le parezca que está haciendo progreso, pero eso no es cierto. No abandone. Pritchett dice: no se puede hornear un pastel sin producir desorden en la cocina. La mitad de una cirugía tiene el aspecto de que ha habido un asesinato en el quirófano. Si usted envía un cohete a la luna, aproximadamente el 90% del tiempo está fuera de curso. Llega fracasando hasta la luna, continuamente cometiendo errores y corrigiéndolos. Usted puede cambiar sus pensamientos, puede creer en su potencial, puede utilizar el fracaso como un recurso para ayudarle a encontrar el filo de sus capacidades. Como observa el psiquiatra Fritz Perls, aprender es descubrir que algo es posible. La ley de la expansión se trata de aprender, crecer, aumentar nuestra capacidad. Se dice que un día el gran artista Miguel Ángel fue el estudio de Rafael. Miró a uno de sus primeros bocetos y lo consideró como un momento. Entonces tomó un trozo de tiza y escribió la palabra amplius, que significa mayor o más grande, por todo el boceto. Miguel Ángel estaba alentando a Rafael a pensar más grande. Eso es lo que necesitamos hacer. 3. Deje de pensar una puerta y comience a pensar muchas puertas. Cuando se trata de crecimiento, no querrá usted apostar su futuro a una sola puerta. Puede que no se abra. Es mucho mejor considerar muchas posibilidades y buscar múltiples respuestas a todas sus preguntas. Piense en términos de opciones. Yo cometí el error de buscar una sola puerta al principio de mi carrera. Quería edificar una gran iglesia, así que buscaba la clave que me condujera al éxito. Comencé a entrevistar a personas para encontrar a alguien que pudiera darme el secreto. Era casi como estar buscando a alguien
que pudiera otorgarme mi deseo. Mi modo de pensar era equivocado. Yo quería que alguien me diese una fórmula para mi sueño, a fin de poder actuar en consecuencia. Con el tiempo llegué a darme cuenta de que necesitaba actuar según mi sueño y formular los detalles a medida que hacía el viaje. La movilidad fue crítica para el progreso y mi estrategia comenzó a evolucionar según mi proceso de descubrimiento. Una de mis palabras favoritas es opciones. Cualquiera que me conozca bien entiende que no me gusta estar encerrado, pero mi deseo de opciones está impulsado por algo más que tan solo el deseo de evitar la claustrofobia mental. Esa está impulsando por el deseo de aumentar mi capacidad. Cuanto más pasa el tiempo, más quiero explorar opciones creativas y menos quiero apoyarme en el sistema de otra persona. A medida que he aprendido en pensar en muchas puertas y explorar opciones, lo siguiente es lo que he aprendido. Hay más de una manera de hacer algo exitosamente. Las probabilidades de llegar a cualquier parte aumentan con la creatividad y la adaptabilidad. El movimiento con intencionalidad crea posibilidades. El fracaso y los reverses pueden ser estupendas herramientas para aprender. Conocer el futuro es difícil, controlar el futuro es imposible. Conocer el presente es esencial, controlar el presente es posible. El éxito es un resultado de la acción continuada llena de ajustes continuados. El mayor desafío que usted afrontará nunca es el de extender su mentalidad. Es como cruzar la gran frontera. Debe estar dispuesto a ser un pionero, a entrar en territorio inexplorado, a hacer frente a lo desconocido, a conquistar sus propias dudas y temores. Pero aquí está la buena noticia: si usted puede cambiar su modo de pensar, puede cambiar su vida. Como destacó Oliver Wendell, la mente del hombre, cuando es estirada por una nueva idea, nunca recupera sus dimensiones originales. Si usted quiere extender su capacidad, el primer lugar donde comenzar es siempre en su propia mente. Cómo aumentar su capacidad para la acción. Si quiere extender su potencial y por tanto su capacidad, antes debe cambiar su modo de pensar. Sin embargo, si cambia solamente su modo de pensar y descuida cambiar sus acciones, se quedará corto en cuanto a su potencial. Para comenzar a extender su capacidad, de los tres siguientes pasos. Número 1. Deje de hacer solo las cosas que ha hecho antes y comience a hacer las cosas que podría y debería hacer. El primer paso hacia el éxito es llegar a ser bueno en lo que usted debe hacer, pero cuanto más hace lo que sabe, más descubre de otras cosas que vale la pena y que podría hacer. Cuando esto sucede, tiene que tomar una decisión. ¿Seguirá haciendo lo que siempre ha hecho o dará el salto y probará cosas nuevas? Hacer cosas nuevas conducen a la innovación y a nuevos descubrimientos, y entre sus descubrimientos está la comprensión de cosas que usted debería hacer regularmente. Si las hace, seguirá creciendo y expandiendo su potencial. Si no las hace, se quedará estancado. Mi amigo Kevin Hall describe este proceso de descubrimiento y crecimiento en Aspire cuando escribe sobre una discusión que tuve con uno de sus mentores, el profesor retirado Arthur Wilkins. El caballero estaba describiendo el crecimiento de un comerciante desde aprendiz hasta maestro. Kevin recuerda su conversación. Un maestro no se convirtió en maestro de la noche a la mañana, explicó él. Hubo un proceso. Primero uno debe llegar a ser aprendiz, después viajante y finalmente un maestro. Aprendiz, viajante, maestro. Estas tres palabras ilustran la importancia de pasar por los pasos fundamentales y necesarios para adquirir el tipo de humildad que es proporcional al verdadero liderazgo. Arthur se animó bastante, como si estuviera a punto de revelar una antigua puerta. ¿Sabes que la palabra aprendiz significa principiante?, preguntó, y después enseñó que la palabra proviene del francés apprendre, que significa aprender. En épocas anteriores, aprendiz era el nombre para alguien que escogía una profesión y después encontraba un maestro en su pueblo que le enseñase las capacidades necesarias para su vocación escogida. Después de aprender todo lo que podía del maestro local, el aprendiz entonces viajaba a otro lugar para ampliar su educación. Lanzarse al tal viaje convertía a un aprendiz en un viajante. Un viajante con frecuencia recorría largas distancias por el privilegio
de trabajar bajo el maestro que mejor pudiera ayudarle a perfeccionar su destreza. Con el tiempo un viajante podría finalmente llegar a ser él mismo un maestro y estar en posición de comenzar el ciclo de nuevo. El proceso de extender el potencial es continuo, sube y baja. Las oportunidades vienen y van. Las normas que debemos establecer para nosotros mismos están constantemente en cambio. Lo que podríamos hacer cambia a medida que nos desarrollamos. Lo que deberíamos hacer también evoluciona. Debemos dejar atrás algunas cosas viejas para aprender otras nuevas. Puede ser trabajo difícil, pero si estamos dispuestos, nuestras vidas son cambiadas. En 1974 llegué a convencerme de que todo se eleva y cae en el liderazgo. Con esa convicción llega una pasión por liderar. Yo sentía fuego por aprender cómo liderar eficazmente y después tocar a otros. Después de varios años llegué a un nivel de comodidad en mi capacidad de liderar a otros y enseñar sobre el tema. Estaba disfrutando de lo que hacía y viendo cierto grado de éxito. Pero entonces comencé a ver oportunidades, otras cosas que yo podría hacer. Tenía la oportunidad de llegar a una audiencia más grande. Estaba en un momento de decisión. ¿Debería disfrutar de mi vida o intentar extenderla? La expansión significaría salir de mi zona de comodidad. Tendría que comenzar un negocio para producir materiales de enseñanza. Tendría que desarrollar a personas que pudieran trabajar a mi lado. Tendría que aprender a escribir libros a fin de poder alcanzar a personas a las que nunca había hablado. Necesitaría viajar y aprender las costumbres y las culturas de las personas que vivían en otros países para así poder comunicar fuera de Estados Unidos. Todos estos cambios tomaron tiempo, cometí muchos errores y con frecuencia me sentía sobrepasado. La mayoría de días me sentía como Pablo Picasso cuando él dijo, siempre estoy haciendo aquello que no puedo hacer a fin de aprender a hacerlo. El proceso de adaptación y de expansión ha continuado para mí y lo sigue haciendo. Más recientemente he tenido que aprender a utilizar los medios sociales para extender mi alcance. He comenzado 2 empresas. He aprendido a comenzar una iniciativa de coaching y sigo aprendiendo cómo conectar con personas en otros países, en todo el planeta. Nunca quiero dejar de aprender, quiero seguir extendiéndome, extendiendo mi potencial y mejorando mi destreza hasta el día que me muera. Quiero vivir las palabras del autor y pastor Norman Vincent Peale, quien dijo, pida al Dios que le creó que siga remodelándole. 2. Deje de hacer lo que espera y comience a hacer más de lo que se espera. Vivimos en una cultura que otorga trofeos a personas simplemente por presentarse, independientemente de cuál sea su contribución. Debido a eso, muchas personas piensan que lo hacen bien si solamente hacen lo que se espera de ellas. Yo no creo que eso ayude a las personas a alcanzar su potencial o a extender su capacidad. Para hacer eso, la persona tiene que hacer más. El exdirector general de General Electric, Jack Welch, lo denomina salir del montón. Para distinguirse, ser reconocido y hacer avanzar su carrera, usted necesita hacer más y ser más. Tiene que levantarse por encima de la medida. Puede hacerlo pidiendo más a usted mismo de lo que otros piden, esperando más de usted mismo de lo que otros esperan, creyendo más en usted mismo lo que otros creen, haciendo más de lo que otros creen que usted debería hacer, dando más de lo que otros creen que debería usted dar y ayudando más de lo que otros creen que debería usted ayudar. Me gusta el modo en el que el boxeador Jack Johnson lo describió, ir mucho más allá de la obligación, hacer más de lo que otros esperan, de eso se trata, la excelencia. Y llegué al esforzarse, al mantener las normas más elevadas, al cuidar los detalles más pequeños y al recorrer la milla extra. Excelencia significa hacer lo mejor, en todo, en todos los aspectos, hacer más de lo que se espera, consigue algo más que separarle de sus colegas, haciendo que gane una reputación de buen rendimiento. También le forma parte para desarrollar un hábito por la excelencia, y eso aumenta con el tiempo. La excelencia continuada extiende sus capacidades y su potencial. 3. Deje de hacer cosas importantes ocasionalmente y comience a hacer cosas importantes diariamente. ¿Ha escuchado alguna vez la expresión, la vida es un gran lienzo y debería usted lanzar toda la pintura que pueda sobre él? Me gusta la intención y la exuberancia de esas palabras, pero no creo que ese consejo sea muy bueno, a menos que quiera usted tener un lío.
Una idea mejor es hacer que su vida sea una obra maestra, lo cual requiere mucho pensamiento, una idea clara y selección cuando se trata de qué pintura pone usted sobre el lienzo. ¿Cómo hacer eso? Haciendo las, haciendo las cosas importantes cada día. El escritor y filósofo Henry David Thoreau escribió: si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en horas comunes. Pasará a una frontera invisible, leyes nuevas, universales y más liberales comenzarán a establecerse, ellas mismas alrededor de él y en su interior, y vivirá con la licencia de un orden más elevado de seres. Yo creo que avanzar confiadamente en la dirección de los sueños propios significa hacer lo que es importante cada día. Hacer lo que no es importante cada día no hace nada por usted, meramente consume su tiempo. Hacer lo correcto solo ocasionalmente no conduce a un crecimiento coherente y a la expansión de su vida. Ambos componentes son necesarios. El crecimiento diario conduce a la expansión personal. El poeta Henry Wadsworth Longfellow compartió su crecimiento con el de un manzano. Él dijo: el propósito de ese manzano es desarrollar un poco de madera nueva cada año. Eso es lo que yo planeo hacer. Él también expresó una idea parecida en uno de sus poemas cuando escribió: ningún disfrute y ninguna tristeza es nuestro fin destinado siempre, sino vivir para que cada mañana nos encuentren más avanzados que hoy. Si hacemos lo que es importante cada día, eso puede ser cierto para nosotros, extender su capacidad y su impacto. Una de las mayores recompensas que recibo por escribir y hablar es escuchar ocasionalmente de alguien que ha sido positivamente impactado por mi trabajo. Recientemente recibí una carta de Tim Williams, un sargento que trabaja para la oficina del sheriff del condado en Colorado Springs, Colorado. Me escribió para hablarme del camino de crecimiento intencionado que él ha estado recorriendo y cómo ha extendido su capacidad. Tim escribió: como parte de mi proceso de prueba para el ascenso de 2005, tuve que leer las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Me había dicho a mí mismo que primero leería a cada uno de los libros que me asignaran, después volvería a leer cada uno y finalmente lo repasaría con un rotulador para obtener posibles preguntas para el examen. Mi primera lectura de las 21 leyes no me dejó una opinión favorable. Cuando volví a leerlo me dejó sintiéndome mejor y estando de acuerdo con la mayoría de él. Cuando lo repasé, llegué a la conclusión de que había estado bajo una roca de liderazgo durante la mejor parte de mi vida. Antes de ser sargento en la oficina del sheriff, había pasado 20 años como sargento en las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, así que no consideraba el liderazgo un nuevo concepto. Tim siguió diciendo que continúa leyendo libros como parte de su plan de crecimiento. Esos libros han cambiado su modo de pensar y sus acciones. Como resultado, ha seguido avanzando dentro de la organización. A medida que fui ascendiendo en rango, escribió: también he sido capaz de instituir varios cambios dentro de mi organización, que acredito directamente a lo que he aprendido. He podido influenciar a otros y ayudar a muchos. Tim ha adoptado dos prácticas como resultado de lo que ha aprendido. La primera es que va donde están sus empleados. Tim dijo: pasaba mis noches en la cárcel yendo de puesto a puesto, visitando a los ayudantes y charlando sobre cualquier cosa. Escuchaba, reía y sencillamente pasaba tiempo yendo sobre sus familias y en algunas ocasiones sobre sus quejas. Como resultado, él comenzó a conectar con las personas. El segundo era escribir notas personales a las personas para hacerles saber que se interesaban por ellas y agradecía su trabajo. También se volvió muy intencional en cuanto a anotar en sus evaluaciones las cosas positivas que hacían sus empleados, no solo sus deficiencias. El aumento en la moral fue sorprendente, dijo Tim. Tim seguía diciendo: al fin de año decidí llevar todo eso un paso más adelante y enviar un mensaje de correo electrónico a todos los que estaban asignados a mi turno. Quería ser positivo y transparente con todos. Hice de eso un acontecimiento anual y los resultados han sido fantásticos. El empleo de días por enfermedad en mi turno ha descendido y notablemente. Adjunto la primera edición de lo que yo denomino Gracias, le observé. Al llegar al final del año quería tomar un momento y reflexionar en las cosas que todos ustedes han hecho individualmente para hacer mi vida más fácil como supervisor.
Debido a la naturaleza competitiva de esta profesión que compartimos, quiero que todos ustedes colectivamente sepan lo que han hecho el uno por el otro. A medida que ha pasado este año, de alguna manera cada uno de ustedes ha contribuido al éxito de lo que todos compartimos. Por tanto, por todas las personas, cosas que pude y que hayan pensado, que pasaron inadvertidas, por favor, permítame decirles gracias, lo observé. Michael B., por renunciar a sus dos vocaciones planeadas de modo que tuviéramos suficientes personas para cubrir el turno, por presentarse voluntario para el detalle de la pintura en sus días libres, por el proyecto de matemáticas, por aceptar el desafío como instructor de academia. Gracias, lo observé. Bruce B., por venir a trabajar con dolor e incapacidad de oír cuando podría haber faltado fácilmente, por ser mi hombre claro es en los informes, hacer las preguntas que otros querían hacer, por solucionar la adversidad. Gracias, lo observé. Rosemary P., por recordarme lo que yo estaba olvidando, por ceder a su parte como parte de mi plan global para Lane D., por estar siempre pendiente de mí. Gracias, lo observé. Kelly Ace, por siempre estar dispuesto a cambiar su tarea, por llegar cuando fácilmente podría haber faltado, por ayudarnos a aclarar las dudas e incluso por cambiar un neumático en mitad de la noche. Gracias, lo observé. John W., por ser mi primer ayudante principal como ayudante 2 nuevo en el turno y saber muy bien que aguantaría el chaparrón. Por ello, lo hizo con increíble carácter. Gracias, lo observé. Como sargento, ayudante y oficial no comisionado y retirado de las fuerzas especiales, Tim Williams podría haber dicho: he sido un líder durante más de 20 años. Sé lo que es liderar, incluso cuando las vidas de las personas están en juego. He terminado de aprender, confiaré en mi experiencia y terminaré mi carrera. Y es mejor que las personas hagan lo que yo digo. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. En cambio, estuve abierto al crecimiento y decidió seguir siendo un principiante, y por esa razón su vida, su influencia y su potencial siguen extendiéndose. Él vive la ley de la expansión, el crecimiento siempre aumenta su capacidad. Esa cualidad está presente en los principiantes, que lo son toda la vida, y por esa razón su capacidad continúa extendiéndose. Se dice que cuando Paulo Casals tenía 95 años de edad, un joven reportero le preguntó: señor Casals, usted tiene 95 años y es el violonchelista más grande que haya vivido jamás. ¿Por qué sigue practicando 6 horas cada día? La respuesta del señor Casals fue reveladora: porque creo que estoy haciendo progreso. Usted tiene el potencial de seguir haciendo progreso hasta el día que muera. Si tiene la actitud correcta con respecto al crecimiento, necesita creer lo que creía el rabino Samuel M. Silver, el mayor de todos los milagros. Dijo: es que no necesitamos ser mañana lo que somos hoy, pero podemos mejorar si hacemos uso de los potenciales que Dios ha implementado en nosotros. Aplique la ley de la expansión a su vida. 1. Ha realizado la transición mental desde no puedo a o puedo hasta cómo puedo. Pruébese usted mismo, practique el soñar y después hágase la pregunta: si supiera que no podía fracasar, ¿qué intentaría? Si no tuviera ninguna limitación, ¿qué me gustaría hacer? Si las finanzas no fueran un problema, ¿qué estaría haciendo con mi vida? Tome tiempo y escriba sus respuestas a esas preguntas. Ahora veo sus respuestas. ¿Cuál es su respuesta instintiva a ellas? Lasley piensa: eso está muy lejos. Esto es imposible. Qué descabellado. ¿Qué debo hacer para que eso suceda? ¿Qué tendré que intercambiar para realizar esa transición? Si es la última, ¿está usted mentalmente preparado para extender su capacidad? Si es la primera, aún tiene trabajo que puede hacer. Pase algún tiempo pensando en lo que detiene para que no crea que puede hacer los cambios necesarios para extender su vida. 2. Hágase a usted mismo una auditoría eficaz de modo que pueda estar seguro de pensar que funcionará. En lugar de más trabajo, repase su calendario y sus listas de quehaceres de las últimas 4 semanas. A propósito, si no está utilizando algún tipo de sistema para planear sus días, ese es el primer paso que necesita dar. Intente cuantificar la cantidad de tiempo que empleó en cada acción y actividad durante esas 4 semanas. Entonces, piense en cuánto tiempo cree que
cada actividad debería haberle tomado y haga una evaluación eficaz con puntuación desde A más a F. Ahora, clasifique todas las actividades en categorías. ¿Dónde ve patrones? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué está usted haciendo demasiado? Ya sea por que no es lo bastante eficaz o debido a que la actividad está fuera de propósito. ¿Qué cambios necesita hacer? Utilice los criterios de requerido, beneficio o recompensa para ayudarle a establecer juicios sobre lo que necesita cambiar. 3. Tiene un plan y un sistema para asegurarse de estar haciendo lo que es importante diariamente. En primer lugar, defina lo que es esencial para usted diariamente. En mi libro Today Matters, el hoy importa, escribí sobre mi docena diaria. Incluyo aquí la lista para darle una idea para comenzar. Escoger y mostrar las actitudes correctas. Decidir y actuar según prioridades importantes. Conocer y seguir pautas saludables. Comunicarse e interesarse por la familia. Practicar y desarrollar un buen pensamiento. Hacer y cumplir los compromisos adecuados. Ganar y administrar adecuadamente las finanzas. Profundizar y practicar mi fe. Iniciar a invertir en relaciones sólidas, planear y ser modelo de generosidad, aceptar y practicar buenos valores, buscar y experimentar mejoras. Cuando haya creado su propia lista, descubra cómo se las arreglará para dar seguimiento a cada una de esas prioridades cada día, de modo que parezca en el camino y siga extendiendo su potencial.